Muy buenos días y bienvenidos a este canal. Por si aún no me conocéis, mi nombre es Encarnación Troyano y en el vídeo de hoy vamos a estudiar los derechos y deberes fundamentales, principios rectores de la política social y económica y las garantías y casos de suspensión. Los derechos y deberes fundamentales se encuentran regulados en el título primero de la Constitución española. Este título engloba de los artículos 10 al 55, que están divididos en 5 capítulos. El capítulo primero se denomina de los españoles y lo extranjero. El capítulo segundo se denomina Derechos y Libertades y está dividido en 2 secciones. La sección primera, que se refiere a los derechos fundamentales y libertades públicas, y la sección segunda, que se refiere a los derechos y deberes de los ciudadanos. El capítulo tercero se denomina de los principios rectores de la política social y económica. El capítulo cuarto de las garantías de las libertades y derechos fundamentales y el capítulo quinto de la suspensión de los derechos y libertades. A continuación vamos a ir desarrollando cada uno de estos capítulos, pero solo nos vamos a detener en aquellos artículos que tengan algún tipo de explicación. El resto de artículos los podéis encontrar en el texto constitucional y aquí en la descripción de este vídeo os dejo un enlace por si necesitáis adquirirlo. El capítulo primero abarca del artículo 11 al 13 y en ellos cabe destacar el artículo 13. El artículo 13 en su punto primero establece que los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente título, es decir, el título primero de la Constitución, en los términos que establezcan los tratados y la ley. En su punto segundo establece que solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23 de la Constitución española, salvo lo que atendiendo a criterios de reciprocidad pueda establecerse por un tratado o por una ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. Vamos a detenernos en este punto y vamos a explicarlo. Este punto establece que el sufragio activo es el derecho que tiene una persona de votar en las urnas y el sufragio pasivo es el derecho que una persona tiene para presentarse como candidato a unas elecciones. Ambos derechos los tienen todos los españoles, pero este artículo establece que si se trata de elecciones municipales, es decir, para ayuntamientos, además de los españoles también pueden ejercerlo aquellos que no lo son, pero siempre atendiendo a criterios de reciprocidad y cuando haya un tratado o una ley que así lo establezca. Es importante que sepáis que este artículo fue reformado el 27 de agosto de 1992. Este artículo también trata el tema de la extradición, y hay que tener en cuenta que para que se pueda conceder la misma es necesario que entre el país que la solicita y el país que la concede haya un tratado o así lo establezca la ley y que se cumpla el principio de reciprocidad. La extradición no se concederá cuando el delito que se haya cometido sea un delito político, teniendo en cuenta que los actos de terrorismo no se consideran como tales, por lo cual sí se concederá la extradición. Además, también es importante que tengáis en cuenta que en este artículo se habla del derecho de asilo y de los apátrides. El capítulo segundo de este título, como ya hemos comentado anteriormente, se refiere a los derechos y libertades y abarca los artículos 14 al 38, de los cuales nos vamos a detener en lo siguiente. Vamos a comenzar con el artículo 17. Este artículo establece que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad, y que nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Toda la persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de su derecho y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligado a declarar.
Se garantizará la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. La ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley, se determinará el plazo máximo de la duración de la prisión provisional. Es muy importante en este artículo que tengáis en cuenta que en la detención preventiva la persona es detenida de forma legal. Una vez detenido, se lleva ante comisaría y hay un plazo como máximo de 72 horas en el cual la policía trata de buscar pruebas. Si no tiene ninguna prueba y transcurre el plazo de 72 horas, debe ponerlo en libertad. Por el contrario, si tiene pruebas suficientes en dicho plazo, lo pondrá a disposición de un juez. El detenido tiene derecho a un abogado tanto en las diligencias ante la policía como en las diligencias ante un juez. El habeas corpus, sin embargo, es un procedimiento que, a diferencia de la detención preventiva, se detiene a una persona, pero en este caso de forma ilegal. En este caso, el detenido tiene derecho a que se le ponga inmediatamente delante de un juez para que sea éste el que juzgue si realmente la detención ha sido ilegal o no. También es importante el artículo 18. En este artículo debéis tener en cuenta varios aspectos. Primero, que regula 4 derechos: derecho al honor, derecho a la intimidad personal, derecho a la intimidad familiar y el derecho a la propia imagen. Segundo, que el domicilio es inviolable, lo cual quiere decir que para poder entrar en él es necesario o bien consentimiento del titular del domicilio o bien autorización del juez mediante una resolución, salvo que exista flagrante delito, que entonces se podrá entrar al domicilio sin dicha resolución. Tercero, que las comunicaciones y en especial las postales, telegráficas y telefónicas serán secretas, salvo que haya una resolución judicial que establezca lo contrario. Continuamos con el artículo 21, que establece que se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas y el ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes. En este artículo debéis diferenciar entre derecho de reunión pacífica y sin armas y derecho de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones. En el primer caso no es necesario ningún requisito para su celebración, ni siquiera autorización previa. En el segundo caso es necesario comunicar a la autoridad su celebración antes de llevarla a cabo. Dicha autoridad solo puede prohibirla en 2 supuestos: cuando existan razones de alteración del orden público o bien cuando exista un peligro para personas o bienes. Nos vamos ahora al artículo 29, que establece que todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. Los miembros, sin embargo, de la fuerza o institutos armados o de los cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho, pero solo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. Este artículo trata del derecho de petición y cabe diferenciar entre todos los españoles, que pueden ejercer este derecho de forma individual y colectiva, y los miembros de la fuerza o institutos armados y cuerpos sometidos a disciplina militar, que podrán ejercerlo solo de forma individual. Del capítulo 3, que regula los principios rectores de la política social y económica, solo voy a comentar que abarca los artículos 39 al 52. Vosotros os vais al texto constitucional y os leéis uno por uno, porque explicación jurídica como para yo detenerme en este vídeo creo que no es relevante. Como he comentado anteriormente, en la descripción de este vídeo os voy a dejar un enlace al texto constitucional por si necesitáis adquirirlo. Nos pasamos al capítulo 4 de la Constitución española, que se refiere a las garantías de las libertades y derechos fundamentales.
Este capítulo abarca el artículo 53, que está dedicado a las garantías que establece la ley para que los ciudadanos puedan ver cumplidos sus derechos. Podemos distinguir 4 clases de garantías. La primera de ellas se refiere a las garantías en cuanto a la aplicabilidad directa, que la podemos encontrar en el artículo 53 en su punto primero, que distingue entre todos los derechos y libertades del capítulo segundo del título primero, es decir, artículos 14 al 38, que vinculan a los poderes públicos. Estos derechos no necesitan ser desarrollados por una ley, aunque tampoco se prohíbe esto, pues su aplicabilidad es directa. Dicha aplicabilidad directa se observa en que, en caso de violación, podemos acudir a la jurisdicción ordinaria para la defensa de estos derechos. Por otro lado, tenemos los principios rectores de la política social y económica del capítulo tercero, que abarca los artículos 39 al 52. El artículo 53, punto tercero, determina que estos principios informan la actuación de los poderes públicos y la legislación positiva, así como la práctica judicial. No obstante, solo podrán ser invocados ante la jurisdicción ordinaria en función de las leyes que los desarrollen. Las siguientes garantías son las garantías jurisdiccionales. El artículo 53.2 de la Constitución expresa que solo los derechos de la sección primera del capítulo segundo del título primero, más el derecho de igualdad del artículo 14, podrán ser exigidos ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, así como a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este recurso de amparo también será aplicado a la objeción de conciencia del artículo 30.2. La aplicación de los principios de preferencia y sumariedad dependerá de lo que establezca cada ley de procedimiento. Los derechos de la sección segunda del capítulo segundo y los del capítulo tercero no gozan de esta garantía jurisdiccional. Pasamos a las garantías legislativas. Estas garantías tienen su fundamento en el artículo 53.1 y en el artículo 81 de la Constitución española, estableciendo distinta tipología de ley para cada caso concreto. Y por último tenemos las garantías extrajudiciales, que son la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado, el Ministerio Fiscal, la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana y el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo se regula en el artículo 54 de la Constitución española y establece que una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo. Este Defensor del Pueblo será el alto comisionado de las Cortes Generales, designado por ésta para la defensa de los derechos comprendidos en este título primero de la Constitución española. Y este Defensor del Pueblo podrá supervisar la actividad de la Administración dando cuenta a las Cortes Generales. Y por último tenemos el capítulo quinto de la Constitución española del título primero, que se refiere a la suspensión de los derechos y libertades y que abarca el artículo 55. Este artículo 55 trata de los derechos que pueden limitarse o suspenderse en los estados de alarma, excepción o sitio. El estado de alarma es declarado por el Gobierno mediante decreto acordado por el Consejo de Ministros, dando cuenta al Congreso. Su duración no puede superar los 15 días, los cuales son prorrogables con la autorización del Congreso, y el decreto determinará su ámbito de aplicación. Procede declarar el estado de alarma en todo o parte del territorio nacional cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad: catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud, crisis sanitarias, situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad o paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad. En el estado de alarma no cabe suspender derechos, aunque el decreto que lo acuerde podrá adoptar las siguientes medidas: limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.
practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias. Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los ministerios interesados. Y limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad, así como impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios y de los centros de fabricación o elaboración de productos de primera necesidad. El estado de excepción es declarado por el Gobierno, al igual que el estado de alarma, mediante decreto acordado por el Consejo de Ministros, pero en este caso se necesita la autorización del Congreso. Su duración no podrá superar los 30 días, los cuales son prorrogables mediante el mismo procedimiento. El decreto determinará su ámbito de aplicación, duración y efecto. Procede el estado de excepción cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad o cualquier otro aspecto del orden público resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de la potestad ordinaria fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo. De conformidad con el artículo 55.1 de la Constitución española, el estado de excepción podrá implicar la suspensión de los siguientes derechos. El artículo 17, derecho a la libertad y seguridad, detención preventiva, derechos del detenido y el habeas corpus. Del artículo 18, derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y la inviolabilidad del domicilio. Del artículo 19, la libertad de residencia y circulación. Del artículo 20.1, el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Y el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Del artículo 20.5, el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información. El artículo 21, que se refiere al derecho de reunión. El artículo 28.2, que se refiere al derecho de huelga, así como el artículo 37.2, que se refiere a la adopción de medidas de conflicto colectivo. Y por último tenemos el estado de sitio, que es en este caso declarado por el Congreso de los Diputados mediante mayoría absoluta, y en este caso quien lo propone es el Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, condiciones y duración. Procede declarar el estado de sitio cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o un acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios. En este estado de sitio se suspenden los mismos derechos que en el estado de excepción, pero además en el estado de sitio también se suspende el artículo 17.3, que se refiere al derecho de información al detenido. Con esto ponemos punto y final al vídeo de hoy. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta y así podremos continuar subiendo vídeos a este canal. Gracias como siempre por estar ahí al otro lado de la cámara y os espero en el próximo vídeo.